Señores, la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional de Salud acordaron desarrollar programas comunes. O sea, el Contralor Félix Santana y Mario Lama firmaron un acuerdo para capacitar en asuntos que conciernen a cada una de las instituciones. Por ejemplo, en la Contraloría le van a dar charlas sobre temas de cáncer uterino, próstata, etcétera. Y lo mismo va a ser que la Contraloría va a impartir charlas de normas básicas de control interno para los empleados del SENASA. Eso debe extenderse a muchísimas otras áreas también, porque es importante. En el caso, digamos, lo otro es de cultura, pero de la administración pública, esas charlas de Contraloría, aunque la Contraloría tiene representantes en todas las instituciones públicas, hay mucha gente que a veces no entiende cómo se manejan las cosas, y es bueno educarlos. Miren, en lo que va del año, del 1 de enero al 9 de febrero, básicamente, ya el gobierno tiene registrado desembolsos por 54.132 millones de aquellos 344.000 que aprobamos para el déficit. La media del préstamo fue de 1.353 millones por día. Eso es lo que vamos ejecutando del dinero prestado. La ley 8023 contempló esos 344.000 millones. De ese dinero, 54.000 que vimos, ¿verdad? 10.000 millones fueron para amortización de deuda. Yo siempre trato de manejar este tema, tanto por cultura general, para que todos entendamos lo que está pasando, como también para mis amigos en la administración. Porque yo creo que a veces hay que hacerles ver las cosas. Hay que hacerles ver las cosas. En los primeros 40 días, 10.000 millones, 10.393 millones, 10.300 para amortización, un 9.4%. Pero en intereses de la deuda ya habíamos pagado 54.000 para un 20%. Acuérdense que eso es 20% del gasto, pero el daño grande es que cuando eso se calcula en función de los ingresos de los ingresos del gobierno, de los ingresos fiscales. O sea, si no me entra y si de lo que me entra me gasto el 25%, ¿qué me queda para lo otro? ¿Qué me queda para lo otro? Ese es el problema. Gasto de capital fueron de 11.000 millones. Sin embargo, para deuda, 54.000 millones. Para intereses, para amortización, 10.000, casi lo mismo que gastamos de capital. Entonces, de capital solamente gastamos, de lo que hemos ejecutado a febrero, 5.7%, un 6%, redondeémoslo. El otro 94% se va en gasto corriente. El gasto que reproduce, que reditúa, que impacta en el desarrollo es este gasto de capital. Pero fíjense cómo está mermado. El déficit fiscal del gobierno del 1 al 15 de enero, eso era hasta el 9 que veíamos ahorita, subió en 8.732 millones de pesos. 165, o sea, subió en 8.700 millones de los como 6.000 que habían. Entonces, en total fueron 14.984 millones el déficit al 15 de febrero, fruto de que le entró al gobierno por impuestos, DGI, aduanas, etcétera, 165.000 millones y gastó 180.000 millones. Y ahí es donde yo siempre hago el señalamiento. Si ese gasto estuviera más enfocado al gasto, ese déficit más enfocado al endeudamiento por gasto de capital, yo hasta lo aplaudiera, pero es en gasto corriente. En intereses y comisiones de deuda, el gobierno ejecutó 66.000 millones. Antes eran 54, fíjense como con un par de días, los intereses pasaron de 54 a 61.000 millones. ¿Qué es eso? Un crecimiento exponencial. Por eso es que yo alerto y por eso es cuando me vienen a decir, pero que hay sostenibilidad de la deuda, que está todo muy bien, que todo muy bien. Yo le digo, miren el ejemplo de China. Miren el ejemplo de China. ¿Qué veíamos ayer? ¿Cómo cayeron las inversiones extranjeras en China? ¿Cómo cayó la balanza comercial de venta de Estados Unidos? 20% habían caído. ¿Cómo subieran la de México? 4%, 25%. En valor absoluto la diferencia.
cómo están saliendo las inversiones de China, el problema de Evergrande, el problema de las inmobiliarias en China, el endeudamiento gigantesco que tiene. El Silk Belt, la inversión gigantesca que pensaba apoderarse del mundo, todo eso son proyectos que están estancados. Porque, ¿qué es lo que yo les digo? Todo es hasta un día. Es hasta un día. Tú no puedes coger prestado per seculum seculorum sin saber de dónde vas a pagar, porque eso es un círculo vicioso. Mientras más coges, más intereses te genera y llega un momento donde lo que te ingresa no te alcanza para pagar. Entonces caes en default. Entonces se te cierra el agua y la luz. Entonces tienes que hacer entonces recortes obligatoriamente y se te va la economía al zafacón. No queremos ni ustedes llegar ahí, ni yo, ni nadie quisiera que lleguemos ahí. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Hacemos una pausa. Esto es Economía y Mercado.